La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos una vez más, comunidad universitaria, público en general, a este tercer encuentro de poesía en el marco de la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro. Nos encontramos hoy con un invitado muy especial que es el doctor Alejandro Higashi, que nos acompaña justo para comentar y charlar con nosotros respecto a una de las conmemoraciones más relevantes del año, que es el centenario del fallecimiento de nuestro poeta Ramón López Velarde. Hablaremos con él, que es un notable experto en el tema, acerca de este poema que justamente le vale a Ramón López Velarde esta grandilocuencia, digamos, esta notoriedad de ser el poeta nacional, ¿no? Es importante, además, como siempre, referirle a la gente que nos está escuchando y viendo, que en el encuentro de poesía tratamos de darle peso a la crítica literaria y a observar los horizontes de la literatura mexicana para poder hacer de ese modo la literatura actual. Y por eso nos da mucho gusto que nos acompañe para estas misiones nuestro querido doctor Alejandro. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor por el Colegio de México. Ha publicado sobre literatura los libros Perfiles para una anecdótica nacional, Crítica textual de obras mexicanas, siglos XIX y XX, en 2013. La antología PM 21-360, crematística y estética de la poesía mexicana contemporánea en la era de la tradición de la cultura, en 2015. Y bueno, también ha publicado distintos trabajos sobre poesía mexicana en revistas académicas especializadas. Nueva revista de filología hispánica, literatura mexicana, signos literarios, México interdisciplinario, anecdótica, revista valenciana, revista de literatura mexicana contemporánea. Recientemente en América Sin Nombre apareció junto con Ignacio Ballester Pardo como coordinador de un número o de la edición de un número extraordinario, además, sobre la poesía joven, me parece, en México. Y bueno, además de eso, ocupó la cátedra Rosario Castellanos, que es financiada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Universidad Hebrea de Jerusalén en 2012, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2001. Por supuesto, él es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y participa del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea. En 2019, además, ocupó la cátedra Manuel Calvillo en el Colegio de San Luis. Y bueno, nos acompaña hoy, como decía, para hablar de este tema tan importante para este año, que es justamente conmemorar la obra de Ramón López Velarde. Bienvenido, querido doctor, a este encuentro. Muchísimas gracias, Arístides. Es un gusto participar pues ya en mi caso es una tercera ocasión que participo en estos encuentros. Y bueno, te agradezco muchísimo la invitación y por supuesto agradezco muchísimo el marco de la 34ª edición de la Feria del Libro que nos acoge y que por supuesto pues nos permite estos diálogos. No son solamente diálogos de editores, sino también son diálogos pues de lectores, y eso creo que pues siempre hay que celebrarlo. Y bueno, en efecto, como lo señalabas, pues este año es muy especial por el centenario de la obra de Ramón López Velarde. Yo suelo decir que es un centenario luctuoso y gozoso, porque bueno, al mismo tiempo que falleció nuestro poeta,
un 19 de junio de 1921, pues también se publicó uno de los poemas que considero que le ganaron un espacio muy importante dentro de la literatura nacional y que es el poema que nos ocupa el día de hoy, La Suave Patria. Es un poema que es un pináculo, una obra cumbre de la poesía patriótica, pero también es una puerta abierta a nuevos estilos de poesía. Es uno de esos momentos muy peculiares que suceden pocas veces en la historia literaria, donde una obra llega al punto culminante de los procesos creadores, pero al mismo tiempo es tan grande, al mismo tiempo es tan poderosa, al mismo tiempo es tan deslumbrante, que abre muchas posibilidades y muchas perspectivas nuevas. Entonces, no se trata de una obra que clausure la literatura patriótica, sino que se trata de una obra que clausura la literatura patriótica y al mismo tiempo abre nuevos horizontes a la poesía de corte, no patriótico, sino de corte moderno, no modernista en el sentido estético de la palabra, sino a la poesía moderna. Hay que pensar un poquito en, en esta especie de bisagra, ¿no?, entre el siglo XIX y el siglo XX, y pensar un poquito que la poesía del siglo XIX era una poesía profundamente declamatoria, es decir, una poesía que en el caso de la poesía patriótica, pues se recitaba en el espacio de la palestra pública, en el espacio de los intereses públicos, las celebraciones, los eventos, la inauguración de alguna institución, de alguna instancia. En fin, la poesía amorosa también tenía un espacio público y se recitaba en las fiestas, ¿no? Ahora lo podemos ver un poco en las películas, ¿no? Como se organiza una fiesta en el siglo XIX, la gente se arregla mucho y bueno, alguien que toca el piano pues se acerca y toca el piano, ejecuta alguna pieza y alguien que canta se acerca para cantar y bueno, esto que se hacía con la música pues se hacía también con la poesía. En ese sentido estamos hablando de una poesía profundamente social y recitada y recitable, es decir, un estilo que por un lado era limitante, porque, bueno, la norma estética de este momento era la del buen gusto. Entonces, claro, pues poesía como la de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Las Flores del Mal, pues no eran obras del buen gusto, ¿sí? En el caso de algunos poemas de Díaz Mirón, de corte erótico, o bueno, este poema que le dedica a la muerte de su padre, donde menciona cómo espanta las moscas sobre el cadáver, pues eran poemas que escapaban al buen gusto y que no hubieran tenido una oportunidad en un espacio social de declamarse públicamente. Son obras que no pasaron por periódicos. En el caso de Lascas, justamente una parte muy importante de la modernidad de este poemario es que no pasó por los periódicos y que directamente llegó al poemario. Eso permitió burlar la censura del gran público que, bueno, pues tenía una noción de lo que era correcto y de lo que no era correcto, ¿no? Recordemos otro escándalo alrededor de Misa Negra, de José Juan Tablada, precisamente, donde, bueno, la sociedad en su conjunto se volcó en contra de este poeta, cuyos poemas aparecían en las páginas del periódico, y bueno, donde se trataba un tema que era muy convencional ya en la literatura y que realmente no era de mayor escándalo si se tenía una formación literaria. Es decir, la posibilidad de expresar un tema erótico a partir de las metáforas religiosas. Lo había hecho ya la lírica de tipo provenzal, lo había hecho ya el amor cortés, tenemos ejemplos magníficos de la literatura hispánica al respecto, pero bueno, pues en ese momento un poema pues un poco convencional, si lo vemos desde la perspectiva de la tradición literaria, se convirtió en un poema eh, impresentable desde la perspectiva de las personas que frecuentaban el periódico. El curso de la poesía patriótica es más o menos este, el de la poesía declamatoria. Sin embargo, La Suave Patria abre un nuevo horizonte, que es justamente el de la poesía que se va a leer ya en privado. Hoy nosotros, pues naturalmente pensamos que la lectura normal o regularizada es la lectura privada. La realidad de todo esto es que esta literatura privada es muy reciente, muy reciente. ¿A qué me refiero con ello? A que, bueno, estamos acostumbrados a pensar, voy a leer, me voy a aislar, voy a estar yo solo con todos mis pensamientos, y la realidad es que la lectura ha sido así, personal, individual, hasta hace muy pocos años.
En general, nosotros partíamos del principio de la poesía o la recitación o el espacio de lectura de novela, de cuento, etcétera, siempre en el ámbito público. Siempre, siempre, siempre. Los intereses eran de un lector que leía a un grupo y en ese sentido también había una posibilidad de socializar la literatura. Es decir, la experiencia lectora no se quedaba exclusivamente en lo que pues yo pudiera expresar, leer, entender, sino que iba mucho más lejos y se acercaba a un plano muy distante, ¿no? Un plano en el cual pues ya había posibilidad de discutir, ¿no? De hablar, un poco lo que sucede ahora pues en el plano de un partido de fútbol, ¿no? En cierto sentido era eso la literatura del siglo XIX. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra, nos enoja mucho ciertos personajes, ¿no? El tema de las telenovelas, en casa de mi abuela siempre las telenovelas eran un eje fundacional de los vínculos familiares. Entonces la gente, mis tías, mi abuela, mi familia se sentaba a ver los programas de televisión y a discutirlos y a hablar de lo malvada que era el personaje malo y el protagonista, lo bueno que era y lo tonto que era singularmente, ¿no? Se unían estos dos polos. En fin, estamos hablando de un espacio que nosotros hoy nos cuesta mucho trabajo imaginar y que justo se inaugura con autores que nacen en el año de Ramón López Velarde. El gran cambio, por ejemplo, en la recitación pública, en la poesía en lengua inglesa, pues se da a partir de La Tierra Baldía de Thomas Stern Eliot, de T.S. Eliot y de The Wasteland, ¿no? Nace en 1888, igual que Ramón López Velarde. En ese sentido, son contemporáneos. Y Ramón López Velarde inaugura un poema y un tipo de poesía patriótica que ya no se ubica en el espacio de la recitación pública. De hecho, bueno, pues por razones también de salud, fue un poema que ya Ramón López Velarde no pudo recitar, digamos, una vez publicado, pero bueno, de entrada era un poema que ya estaba preparado para publicarse en el número de la revista del Maestro, en el número cuarto, si no me equivoco, de la revista El Maestro. Entonces, la noción ya de una lectura pública está lejos para Ramón López Velarde. Su estética alrededor del poema patriótico también representa un cambio radical. Pensemos que el modelo para los años en los que está escribiendo Ramón López Velarde de poesía patriótica, pues es primordialmente el himno nacional. A nosotros quizás eso nos resulte un poco gracioso, pero bueno, era el poema patriótico por excelencia. Había muchos otros materiales, ¿no? Alatoyac de Altamirano, había muchas obras. Y bueno, pues era una parte muy importante de la poesía épica, ¿no? El romancero de Prieto, por ejemplo, pues narra varios episodios nacionales, aunque con la capacidad sintética de la poesía. Pero bueno, era una vivencia muy común. Pero claro, con el cambio de medios, con el cambio de situación política, incluso con este paso del porfiriato al proceso revolucionario que pues le toca vivir de lleno a Ramón López Velarde, pues es natural entender que la poesía patriótica no pueda seguir existiendo como existía antes. Es decir, para confeccionar una idea de patria, para consolidarla, en un momento en el que la revolución justamente ha arrasado con todos los ideales patrióticos. Esto se lo plantea Ramón López Velarde en un texto en prosa que publica en los primeros números de la revista El Maestro y que se llama Novedad de la Patria. En este texto, Ramón López Velarde dice, bueno, pues después de 30 años de paz, donde parecíamos millonarios, refiriéndose un poco al porfiriato, dice, pues ha llegado años de guerra y ha llegado años de cambios muy drásticos, y aquí resulta difícil hablar de una patria idealizada, ¿no? Resulta difícil hablar de una idea uniforme de patria, homogénea de patria, incluso en La Suave Patria, en el segundo acto de La Suave Patria, lo dice de manera muy explícita, ¿no? Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito. Es decir, por encima de la naturaleza idealizada de la patria, ¿no? Como esa especie de unidad protectora, esa institución protectora, ese espíritu protector de mexicanos, pues lo que él hace es hablar justamente de que el mito es un mito fragmentado, un mito irrealizado, y bueno, pues lo único que queda es esta verdad de pan bendito, ¿no?
es decir, la verdad personal dentro de todo el proceso transformador que significó la revolución, y que bueno, López Velarde, como comentaba, vivió muy de cerca y también lo vivió desde algunos de los bandos, digamos, pues quizás menos favorecidos, que fue uno de los bandos pues más reaccionario, no quizás por ideales, pero sí por formación familiar, sí por sus vínculos a veces amistosos, en fin. Entonces, pues se trata de un ideal que no busca someter su experiencia de la patria a una versión idealizada de la misma. Se trata de una experiencia de lo patriótico que no se puede asimilar a un bando nacional. El siglo XIX bueno, el proceso de invasiones que vivió México en el siglo XIX, pues permitió unificar naturalmente los ideales de ciertos grupos. Entonces, pues claro, si nos invaden por Veracruz, pues es fácil identificar al enemigo, ¿no? En el proceso revolucionario fue muy difícil identificar al enemigo, porque era el mismo México, ¿no? Y era el mismo equipo, digamos, en el mismo equipo había disensiones que, bueno, fueron manifestándose de maneras más o menos violentas, pero que en el fondo, pues fragmentaron nuestra idea de patria al fragmentar nuestra idea de enemigo. Ramón López Velarde se da cuenta de eso, escribe el texto que les he mencionado de Novedad de la Patria y justamente plantea cómo los cambios sociales han generado una nueva idea de patria. ¿Cuál es la nueva patria que ve Ramón López Velarde en este texto en prosa y que por supuesto se manifiesta unos meses después en la publicación de La Suave Patria en la revista del Maestro? Pues es una patria indefinida, ¿sí? Una patria donde dice, bueno, pues nosotros mismos no tenemos la capacidad de definirnos, porque claro, procedemos de los españoles, de los moros y del componente indígena. Y en esa mezcla, pues menciona al final la imagen del café con leche, intentando expresar cómo es una mezcla indisoluble. Y bueno, en el fondo es uno de los primeros textos que se centra en el concepto de mestizaje. Hoy es un concepto todavía no suficientemente asentado, me parece. Creo que todavía el promedio de las personas que vivimos en México nos cuesta algo de trabajo entender el concepto de mestizaje. Además, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en los noticieros, lo vemos en pues, ámbitos muy distintos, ¿no? De la comunicación social, como todavía es un concepto que está pues en un paso de indefinición y que fue fundamental para este poema de López Velarde y que será fundamental después para otros autores con posterioridad. No pensemos en Carlos Fuentes, por ejemplo, pues el grueso de su obra justamente es un trabajo muy cuidadoso y meticuloso para explicar el mestizaje desde una perspectiva histórica, social, psicológica, individual, etcétera. Es un eje muy importante de su obra, incluso en su crítica literaria, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera Ramón López Velarde, pues sienta las bases de algo que va a estar presente en esta etapa de madurez de su obra y en esta etapa donde tiene que pensar en cómo enfrentar una definición de patria que sea adecuada a la modernidad que está viviendo y a la forma en la que está viviendo esta modernidad de patria. Eh, en este proceso de indefinición, en Novedad de la Patria, se da cuenta que una solución muy práctica y además muy conveniente, pensando en los conflictos políticos que asumir que un bando es el correcto hubieran generado, pues él piensa que la solución no es sumarse a un bando, ¿no? La solución no es sumarse al porfiriato, a los grupos reaccionarios, la solución tampoco es sumarse a los grupos liberales, porque en el fondo esa no era la patria, esas eran partes de la patria. Se da cuenta de que lo mejor es asumir una postura personal, individual y subjetiva frente al concepto de patria. Y en ese sentido lo va a manifestar en este magnífico, enorme poema que es La Suave Patria, ¿no? Es un poema que se acerca mucho al poema dramático, ¿no? De esos años también es Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes, un espléndido poema dramático.
hay algunos otros de Rosario Castellanos. Si uno busca, si uno hurga en la literatura universal, por esos años también Eliot está escribiendo poesía dramática, es decir, se trata de obras que están en un universo, ¿no? Paralelo y están compartiendo muchos aspectos, ¿no? Con materiales que van a ser más frecuentes 30 años después o que en ese momento ya están a la vanguardia de lo que se está haciendo en otros países. Eso es muy importante. Siempre pensamos que el poema nacional, ¿no? Y bueno, claro, nuestro modelo pues es el himno, ¿no? Pero siempre pensamos que es un texto patriótico, nacionalista, que está encerrado en una especie de burbuja, ¿no? Y que no sale de ahí. Y en realidad el mero hecho de haber seleccionado la forma de poema dramático, pues ya pone este magnífico, enorme poema en unas coordenadas de lo que en ese momento está haciendo Eliot en lengua inglesa y otros autores, ¿no? Autores, y lo que van a estar haciendo también poetas del calado, ¿no? De Rosario Castellanos en la literatura mexicana, pero años después, varios años después. Entonces, esta poesía dramática, este poema dramático, pues sí, va a tener un estilo que sin duda nos recuerda el estilo de la épica, ¿no? Un estilo, pues, elegante, equilibrado, armonioso, predominan los versos en decasílabos, eso hace que al oído, pues, sea un poema que ya de entrada suena muy bien, ¿no? Me permito leer la primera estrofa que todo el mundo recordará. Por cierto, claro, es un poema que pues muchos del público que nos atiende hoy pues habrá memorizado y habrá recitado en la escuela, ¿no? Dice, yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo en la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Sin duda es grandilocuente, sin duda es sobrecogedor desde una perspectiva estética, pero fíjense el mensaje que nos da, nos dice directamente que le va a cortar a la epopeya un gajo, es decir, de la epopeya va a tomar solamente una parte significativa, pero una parte que será la experiencia personal del poeta. Y a partir de ahí se desarrolla ya una obra que sí, por supuesto, navega por las olas civiles, como lo dice en la siguiente estrofa, pero navega por las olas civiles como un civil subjetivo, ¿sí? Como un sujeto que mira desde su perspectiva personal esta realidad compleja del México de 1921. Quizás uno de los momentos políticos más difíciles del país, ¿no? Una vez concluida la revolución, pues en el momento de reacomodo y de búsqueda de estructuras justamente que sustituyeran al porfiriato y que también sustituyeran pues este proceso revolucionario que se había incorporado, ¿no? Es un poema relativamente breve en la medida en la que está segmentado en un proemio, un primer acto, un intermedio y un segundo acto. En ese sentido se puede compartimentalizar la lectura del poema. Y bueno, quizás el núcleo más relevante esté justamente en el segundo acto, es decir, al desenlace del poema. Si bien las primeras secciones, el proemio, el primer acto y el intermedio, están llenos de imágenes muy sobrecogedoras y muy novedosas, hay que resaltar mucho que una parte muy importante de la poética del Ramón López Velarde estribó justamente en crear imágenes novedosas, novedosísimas, que resultaba muy difícil encontrar en la literatura, ¿no? No es exclusivo de La Suave Patria, lo vemos en el resto de su obra. Por ejemplo, para hablar de la experiencia sobrecogedora del deseo, pues se refiere a un poema donde habla de las hormigas, de cómo siente las hormigas que recorren debajo de su piel, o bueno, para hacer un elogio de una mujer hermosa que lo atraía, pues se refiere a sus dientes. Y dice que estos dientes son como un litoral donde danzan las naves y después se refiere a estos dientes que son proyectiles que sirven para aventar al tirano y bueno, estos dientes se transforman en una serie de cosas que hubiera sido inimaginable dentro de los códigos, por ejemplo, de la Descriptio Puellae del siglo XVII. En ese sentido, estamos frente a una obra donde se van presentando imágenes
que hoy por hoy, fíjense, la crítica todavía no ha logrado aclarar. Muchas de estas imágenes pues prevalecen por su sonoridad, por sus sugerencias, por su valor de novedad, pero bien a bien es muy significativo que muchas de ellas todavía no hayamos podido encontrar los referentes. En ese sentido, estamos frente a un poema que apostó a la poesía hermética. ¿Qué era la poesía hermética? Y también estamos hablando de poesía que está escribiéndose en Italia en los años 20, ¿no? En el ámbito de las vanguardias. Los mejores poemas de la poesía hermética pues están entre 1900 y 1930, ¿no? Bueno, estos poemas que se centran en vivencias personales, en experiencias personales, pero que utilizan la lengua, el lenguaje, para disfrazar la vivencia personal y entonces, pues, ofrecernos una vivencia personal parcial, parcializada, que claro, pues vive de la sugerencia, no vive de la significación referencial. En ese sentido, con La Suave Patria, es muy importante ser muy pacientes, porque si llegamos al poema pensando, bueno, el poema me quiere decir algo, pues no vamos a encontrar lo que quiere decir, porque en muchas ocasiones algunas de las imágenes pues se mantienen justamente en esta excentricidad de sonar bien, de ser inaccesibles, de ser atractivas por su novedad, pero no necesariamente de tener una realidad referencial en el fondo, ¿no? eh, Imágenes como, no sé, Suave Patria, te hablo no cual mito, que había leído hace un momento, sino por tu verdad de pan bendito, como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Es una estrofa que ha tenido, bueno, interpretaciones de orden político, patriótico, pero incluso hasta erótico, hasta psicalíptico, en un juego de palabras donde esta falda que está bajada hasta el huesito, puede referir justamente hacia una falda cuyo corte no abarca todo el cuerpo hasta la parte inferior, o una falda que se ha bajado de la cintura hacia abajo. Es impresionante la capacidad de interpretaciones que hay alrededor de algunas de estas imágenes. Y bueno, ya con esto me acerco a la conclusión. El hecho de que sea un poema que hoy, 100 años después, sigue planteando desafíos a la crítica, pues es lo que hace fundamentalmente que la literatura sea estimulante. Un texto que se lee y se entiende es un texto que quizás vamos a leer una o dos veces, pero un texto que se lee, sobrecoge, dice cosas, pero no termina de decirlo todo, es un texto que después de 100 años vamos a seguir leyendo, discutiendo, disfrutando. Ya para terminar, pues quizás nuestro público, Aristides, diga, caray, pues ¿para qué voy a leer algo que no entiendo? Solamente por el gusto de dejarme seducir por este reto, ¿no? Bueno, es lo que hacemos con la música. Si ustedes piensan en la música instrumental, la música que no viene acompañada de letras, justamente es lo que hacemos. La escuchamos, la disfrutamos, nos deleitamos con ella. Pero si nos preguntan qué sentido tiene para ti esa pieza musical que acabas de escuchar, pues quizás no tengamos palabras. Esa es la experiencia estética, disfrutar de algo sin necesariamente pasar a la etapa de comprenderlo. Para entenderlo, pues está la prosa y hay muchos otros sectores en los cuales podemos disfrutar. Muchas gracias, Aristide. Gracias, doctor, por esta charla. Y pues bueno, creo que se abren un montón de preguntas. Eh, pues para comenzar el diálogo en torno justamente a este gran poema, La Suave Patria. Primero, pues algo que siempre me ha, digamos, venido a la mente, pues una duda que siempre me ha venido a la mente con sobre todo La Suave Patria y la figura de Ramón López Velarde como poeta nacional, es justamente esta condición de ser un tanto fronterizo entre las etapas, digamos, de la literatura. Sobre todo en lo que corresponde a esta diferencia sutil entre el modernismo y la modernidad. Eh, y bueno, usted mencionaba justamente este aspecto un tanto dual entre lo estético o formal y lo temático. Que una de las, digamos, una de los aspectos importantes, pues, de la poesía de cuando Ramón López Velarde era todavía joven, muy joven,
porque además muere muy joven, él muere a los 33 años. Uno de los aspectos, decía yo, era el afán de cosmopolitismo, ¿no? Este rechazo a los nacionalismos ramplones en la literatura, etcétera. Y de pronto volvemos con Ramón López Velarde a cuestionarnos justamente ese tema, ¿no? La patria. Eh, y sin embargo, en términos formales, nos dices ahora, eh, pues también proyecta, digamos, la poesía incluso hacia lo que serían las vanguardias, ¿no? A una exploración más arriesgada e íntima, además, de la poesía. Y ese territorio fronterizo, eh, pues me parece un tanto curioso, ¿no? Abriría como una especie de cualidad muy específica de ser de Ramón López Velarde. Sí, sí, de hecho, la razón por la cual pues hoy estamos hablando, seguimos hablando de la obra de Ramón López Velarde, es porque justamente sabe avanzar hacia lugares que eran insospechados en el universo en el cual él se movía, ¿no? Justo en estos días va a aparecer una edición de sus manuscritos, de los manuscritos que conservamos en la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, este es uno de los libros que estamos revisando, ¿no? Y es muy interesante constatar que la forma de trabajo de López Velarde, pues lo acercaba un poquito al surrealismo. No olvidemos que el surrealismo es un movimiento de vanguardia que lo que intenta es, pues, unir ciencia y arte. Y en este unir ciencia y arte, André Breton, ¿no? El máximo exponente del surrealismo y también, pues, uno de sus caudillos principales, André Breton pensaba que la escritura automática pues servía de algún modo para expresar el inconsciente, es decir, que el inconsciente se podía expresar a través de la escritura automática. Fíjate que Ramón López Velarde, por supuesto, no practica la escritura automática, pero sí hace algunos, sí tiene un trabajo, una forma de trabajo que se hubiera aproximado y que yo creo que hubiera agradado mucho a Breton, sin ser un poeta surrealista, sin colindar con el surrealismo. Lo que hacía López Velarde era hacer listas de palabras sueltas, ¿no? Que llamaban su atención. Creo que no se veía muy bien, pero bueno, hacía listados de palabras sueltas. Y lo que iba haciendo después de con estos listados era insertarlas en el poema, es decir, está trabajando con palabras que suenan bien, ¿no? Me permito leerles algunas para que se den una idea y creo que quienes sean lectores de López Velarde van a reconocer la obra. Palabras sueltas, dice en una hoja. En un tiempo de gavota, obra maestra, suplicio, fantasía, polígama sustentación, bailadores de jarabe, ¿no? Eh, Déjenme mirar. Ojos pendencieros, todo esto así suelto como se los estoy diciendo, ¿no? Tigre, diamantista, recordemos que habla de patria diamantina en la suave patria, aquí dice diamantista, tigre, signo del infinito, ochos, cajas, hilos de carretes, pajaritos, esqueletos, momentos, dominación femenina por la voz, pectoral, desprestigio, desamor, etcétera. Entonces, en estos listados de palabras que hacía, pues no hay una búsqueda del inconsciente ni nada por el estilo, son listas de palabras que a él le parecía que se podrían insertar después en un poema. Pero claro, en el fondo, André Breton hubiera visto estas listas y hubiera dicho, sí, claro, eso es escritura automática, ¿sí? Entonces es muy importante valorar la capacidad de diálogo que tienen estos autores geniales en ciertos momentos, que sin pertenecer al grupo de surrealistas, sin existir el surrealismo, en fin, sin que todo esto haya llegado ya a un punto que permita hablar de conexiones, ¿no? Pues alguien en otro punto del mundo está haciendo algo que sin buscar la experiencia de la escritura automática, pues se parece mucho en el fondo, ¿no? Estas listados pues son muy parecidos al concepto de cadáver exquisito, ¿no? Que lo que intenta pues es simplemente buscar la imagen novedosa en el horizonte del poema, ¿no? Y bueno, aquí con el tigre, los ochos y el signo del infinito, pues recordamos justamente una prosa muy importante de López Velarde, ¿no? Sobre
el gran soltero, ¿no? El tigre, la referencia al gran soltero, que es el artista y cuyo hijo, pues es justamente la obra inacabada, la obra de arte inacabada, ¿no? Sí, es bien interesante pensar sobre todo cómo hace Ramón López Velarde para construir justamente estas imágenes. Y bueno, ahora con este eh, libro, con esta edición que justamente reúne este trabajo, como decirlo, este archivo o estas evidencias de su trabajo, de cómo él trabajaba, se ve esta importancia que él le daba justamente, a, por ejemplo, a la relación a su relación con el adjetivo, ¿no? O estas dualidades, estas oposiciones que están siempre haciendo crecer, digamos, estas imágenes y que, por supuesto, por momentos parecen eso, ¿no? Eh, haberse postulado desde el surrealismo, justamente, ahora que lo mencionas, y es como la vendedora de chía, que es además alacena y pajarera, que son pues incluso ya lejano el contexto, son imágenes que nos parecen un tanto difíciles a veces, ¿no? La propia suave y diamantina eh, puede llegar a ser un tanto difíciles para una primera aproximación, la primera lectura, pero que justamente ya entrado de lleno, digamos, a entender cómo funciona la poesía de Ramón López Velarde, pues es eso, ¿no? Son grandes, grandes imágenes a partir justo de estas construcciones muy especiales en su obra. Bueno, son imágenes muy poderosas justamente por su novedad, ¿no? Que bueno, se explica en su contexto y si volvemos a leer Díaz Mirón, por ejemplo, con cuidado, pues vamos a encontrar que ya la búsqueda de la imagen más original ya está en Díaz Mirón, ¿no? Pero bueno, pues las Claro, mecánicas de trabajo son otras, ¿no? Y López Velarde, por supuesto, que hace sus aportaciones, ¿no? Y bueno, con esta naturaleza también muy, muy moderna, ¿no? En ese sentido, tú te referías a modernismo y a dónde ubicar a Ramón López Velarde. A mí me cuesta mucho trabajo pensar en el modernismo, porque pues eso implica vincularlo a Manuel Gutiérrez Nájera, por ejemplo, ¿no? Y a un poema tan grande, tan impresionante como La Duquesa Job, pero al mismo tiempo tan distinto a lo que están haciendo en el mismo horizonte José Juan Tablada, Salvador Díaz Mirón y el mismo Ramón López Velarde, ¿no? Creo que por la época tendemos a pensar bueno, que hay una unidad estética que es la que define las vanguardias, no todos estos ismos que se dan en Europa, pero bueno, claramente en México la situación de los ismos europeos fue muy diferente. De alguna manera el concepto de modernismo es una etiqueta comercial que sin duda funcionó, pero que no define las estéticas de personas que estaban trabajando de manera independiente. No era un grupo, Díaz Mirón, José Juan Tablada y Ramón López Velarde no eran un grupo que tuvieran un ideal estético compartido, ¿sí? Se trata simplemente de tres poetas que están leyendo y que están siendo influidos por las mismas fuentes, ¿no? Muchas clásicas, muchas modernas, muchas de la poesía francesa, muchas de la poesía norteamericana, ¿no? Como en el caso de Salvador Novo y la poesía norteamericana, pero bueno, que llegan a conclusiones más o menos parecidas, muchas veces conclusiones muy divergentes, ¿no? Por ejemplo, Ramón López Velarde, pues se experimenta ya muy pronto con el verso polimétrico, con la polimetría, en un camino muy cercano al verso libre. Un gran ejemplo de esto es la prima Águeda, ¿no? Donde empieza en un tono extremadamente coloquial, mencionando, bueno, pues mi madrina invitó a comer a la prima Águeda y todo esto, ¿no? En cambio, Díaz Mirón, su camino de la experimentación fue el soneto, sobre todo, y tiene sonetos en eneasílabos, en decasílabos, decasílabos, de 21 sílabas, hexadecasílabos, en fin. Entonces, los caminos de experimentación fueron muy diferentes. En lo que coinciden, pues es en esta necesidad de vincularse a la modernidad a través de una perspectiva crítica que revisara las convenciones literarias y especialmente las convenciones que se revisan, pues son las convenciones del romanticismo, ¿no? Es muy interesante ver cómo el romanticismo
pues unifica a todos en este universo en querer buscar algo diferente, ¿no? Sí, y bueno, también a nivel ideológico, pues, ¿no? Ramón López Velarde muere, pues sí, decíamos joven, y lamentablemente en el momento quizás más álgido de esta eh, transición ideológica, esta pugna eh, o resistencia, incluso podríamos hablar de una resistencia ideológica contra grandes narrativas, como por ejemplo el positivismo, que tanto preconizó Porfirio Díaz en aquel entonces, que justamente planteaba una forma de pensamiento lineal, determinado, eh, completamente fundado en la racionalidad. Y bueno, en La Suave Patria, incluso Ramón nos presenta justamente una patria que no se ciñe a los ideales ultra racionalistas de la nación, del Estado, etcétera. Entonces, pues sí, ¿no? Ya sea que lo ubiquemos como poeta nacional, pues, que es esta grandilocuencia que parece por momentos confundirnos, que parece sonar a que es el gran orador del que ya nos hablabas en polémica al principio, eh, y en realidad, pues, no lo es, ¿no? Es más bien alguien que se enfrenta de manera muy profunda, quiero decir, a nivel formal, estético, temático, a todos esos cánones, esas oficialidades, digamos, del pensamiento, de la ideología, de incluso pues, del horizonte literario. Y pues en ese sentido, eh, creo, no sé qué opinas tú, ¿no? Que, en aquella época pienso también en un joven Alfonso Reyes, ¿no? Que comenzaba ya su carrera hacia la fundación de una forma de ver la literatura. Eh, y pienso en esta polémica que él mismo vivió respecto a ese mismo tema, ¿no? Una vuelta de correo, cuando él discute justamente cómo hay que hacer la nación, ¿no? Si en sentido trompetero, o lo critican, ¿no? Lo critican por ser por momentos un tanto trompetero respecto a la nación. Y bueno, pues Ramón López Velarde, eh, poeta que mereció funerales de príncipe, era más bien un transgresor, ¿no? De esas ideas, ¿no? Eso es bien interesante. Y yo creo, fíjate que el mayor enigma alrededor de López Velarde es cómo siendo tan transgresor en lo formal, ¿no? En su propuesta estética, se consolida como un poeta nacional, ¿no? Yo creo que a su favor tuvo el hecho de que es un poema difícil y es un poema muy inesperado para la tradición que está cubriendo y creo que en buena medida no se entendió, es decir, se entendió que era un poema patriótico, se entendió que era un poema que se podía leer en un acto público posteriormente porque pues no pisaba callos políticos, no mostraba una tendencia política expresa, su tendencia política era personal y cuando hay algunas posturas críticas, pues todas estas o están muy limadas o están muy sugeridas, ¿no? Entonces, de alguna manera fue un poema que logró pasar por las aguas complejas, oscuras, unas veces álgidas, otras veces bajas, del oficialismo político, y en este sentido, pues tuvo la oportunidad de ofrecer un poema grande, ¿no? Pero incomprensible desde las perspectivas políticas. Y Pues eso es, favoreció mucho su circulación como poema nacional, ¿no? Que al final pues dejó contentos a los intelectuales y también a las clases políticas en los distintos momentos, ¿no? Porque es un poema que sigue pues vigente hasta nuestros días en el plano de la poesía patriótica oficialista. claro, por ahí hay una anécdota, ¿no? También de la participación de Vasconcelos, por ejemplo, Claro. en consolidar a la suave patria como este gran aspecto nacional, ¿no? De, casi un emblema nacional. Sí, sí, y claro, también es un poema muy vasconcelista en esta idea de que la patria es personal y la patria es subjetiva, ¿no? Sin duda. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, el olor a pan que tiene la suave patria. Es, es Sí, además justamente, es
es un poema muy sensorial, ¿no? Porque se trata de una patria muy vívida realmente. En ese momento en el que vas por la calle, pasas frente a la panadería y ese olor tan rico, ¿no? Que hoy, pues sí, es un Bendito, poema justamente. exactamente, ¿no? Y ese pan bendito también te lleva al tema de la religión, de la importancia que tiene la religión para el México moderno, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de un poema que explota en sentidos y por un lado rescata esa experiencia personal de pasar frente a la panadería, pero por el otro lado te habla de la religión y de la importancia que tiene la religión con este pan bendito, ¿no? Pues claro, es una obra, de verdad, si la estamos discutiendo 100 años después, ¿no? Porque ha mantenido su Claro. vigencia justamente por esta genialidad con la cual se escribe, ¿no? Oye, bueno, y yo sé que actualmente, bueno, no sé si sigas en ello, pero al menos recientemente has hecho una investigación sobre el Ascas, ¿no? Eh, y justamente en esa investigación hay ciertos atisbos de recuperar estos aspectos que valen, ¿no? Valen para una postura eh, crítico literaria en la actualidad, ¿no? Para entender cómo justamente un poema puede, un poemario, ya lo decías eh, hace un momento, ¿no? Un poemario puede escapar, por ejemplo, a la censura, a los contextos de su época y inaugurar un momento histórico con su sola publicación. Y después nosotros malentender esa inauguración, ¿no? O sea, tener que volver a él para entender bien a bien qué es lo que sucedió con este poemario. Y en ese sentido, durante el año, pues hemos escuchado muchos expertos, grandes expertos, grandes voces, expertas también, hablando en torno a la obra de Ramón López Velarde, y constantemente se escucha justo esa necesidad de revisitarlo, pensando justo en una, eh, en refrescar quizás la memoria de nuestra literatura, de nuestra, eh, de nuestra lectura de la literatura nacional. En ese sentido, me gustaría escucharte a ti tu opinión respecto a Ramón López Velarde hoy, ¿no? ¿Qué podría significar para la literatura actual Ramón López Velarde? Lo voy a decir yo, pero también lo ha dicho la historia literaria, ¿no? Yo creo que después de La Suave Patria, el otro gran poema patriótico justamente es de José Emilio Pacheco, el poema de Alta Traición. Y es en fondo una síntesis del mismo postulado de novedad de la patria, esta prosa que comentaba yo de Ramón López Velarde, donde dice, bueno, pues la experiencia de la patria es personal, ¿no? Lo que dice José Emilio Pacheco en Alta Traición es exactamente lo mismo. La patria son algunos lugares, algunos ríos, algunas personas. Eso es la patria. Nuestra experiencia de la patria no puede ser la de todo el país, no puede ser la de toda la historia nacional, no puede ser la de todos los grupos que participan, no todos los grupos que están en continua relación en este universo geográfico tan amplio, ¿no? La historia de la patria pues, sigue siendo la historia de las personas que están alrededor de nosotros, no del significado que tiene México para nosotros en el horizonte personal y subjetivo. Ya en mi postura personal, pues es un poema que creo que puede abrir muchos enigmas hacia lo que hacemos con la poesía, hacia lo que hacemos en México con la poesía y cómo un gran poema puede tener pues malas lecturas, ¿no? Como un gran poema puede tener una lectura oficialista, como un gran poema puede tener una lectura que al final termina en pues esto que comentaba hace un momento, termina siendo el poema que obligatoriamente se recita, ¿no? En el mes de la patria, ¿no? Se recita sin entenderlo, se recita sin conocer de manera más profunda la ideología de López Velarde, en fin, se recita y ya, ¿no? Se cumple con este proceso. Creo que en la historia de la recepción de las obras literarias, pues se van mezclando, por supuesto, la grandeza de las obras literarias, si se están releyendo es por algo, pero al mismo tiempo se va mezclando
con las lamentables lagunas o taras del público lector en el plano oficial, en el plano, en muchos planos, ¿no? En el plano incluso a veces hasta económico. Entonces, claro, es muy importante volver a las fuentes, ¿no? Decía Italo Calvino que los clásicos eran esas obras que siempre declarábamos que estábamos releyendo, ¿no? Nunca lo lees por primera vez, porque cuando llegas al Quijote, ya has escuchado o visto en televisión, en radio, en el cine, 20 veces distintas anécdotas de esta obra, ¿no? Pero cuando llegas a leerlo, claro, lo lees y te das cuenta de que es mucho más grande que eso, ¿no? Y lo lees una vez y encuentras un sentido, y lo lees otra y encuentras otro sentido, y permanentemente la obra te va a ir aclarando cosas o se va a ir abriendo a nuevas experiencias personales. Entonces creo que ese es un poco el reto que podemos afrontar respecto a la sola patria y a la poesía en conjunto de Ramón López Velarde, ¿no? Asumir que es un clásico, volverlo a leer, olvidar un poco que fue el poema que nos obligaron a memorizar y después a recitar en la primaria o en la secundaria, y verlo con estos nuevos ojos y plantearnos qué patria es la que vivimos hoy, ¿no? ¿Qué es la patria? Si esta patria es una institución pública, si esta patria es un encontrarnos con un amigo, si esta patria, bueno, ¿qué es la patria para nosotros? Creo que ahí hay todavía muchas preguntas y muchas respuestas que como lectores pues tenemos la responsabilidad de responder en algún momento de nuestra experiencia lectora. Me parece una maravilla justamente en el centenario de Ramón, redescubrirlo, de don Ramón López Velarde, redescubrirlo como un motivo más para leer, digamos, verdaderamente, ¿no? Acercarnos verdaderamente a la lectura. Y sobre todo a él que está tan ligado a la historia de, pues lo voy a decir con palabras medio institucionales, ¿no? Este proyecto de fomentar justamente la lectura, los proyectos de alfabetización, está tan ligado pues a esos momentos, y luego, por supuesto, se consolida como el poeta nacional en los albores justamente de esa vocación mexicana por llevar la lectura universal a la gente, etc. Que hoy, justamente en el centenario, se convierte él nuevamente en un motivo para revisar o revisitar justamente ese momento histórico de nuestro país, ¿no? Y bueno, creo yo que la suave patria, como dices, pues es momento de que nos olvidemos de que es el poema que nos hacían aprendernos, ¿no? Y recitar en el homenaje a la bandera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, no sé si quieras añadir algo ya para acercarnos al cierre de esta sesión, querido doctor. Nada, querido Aristides, pues agradecerte como siempre tu generosa invitación, el tiempo que dedicas a dialogar, ¿no? Sobre estos temas. Y bueno, pues que sea muy exitosa esta Feria del Libro y que este encuentro pues, de poesía también sea muy exitoso. Muchísimas gracias, Aristides. Gracias, doctor Alejandro Higashi. Bueno, ojalá tengamos oportunidad de encontrarnos de nuevo próximamente. Y bueno, a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos ha seguido y que nos está viendo, pues nada más queda la invitación de que sigan visitando y asistiendo a las actividades del programa de la feria. Y bueno, a este encuentro de poesía que hacemos con mucho gusto para toda la gente interesada en encontrar nuevas lecturas y nuevas formas de leer, ¿no? A los clásicos y a los personajes, a las obras que hacen a nuestra literatura. Gracias de nuevo, doctor, por acompañarnos, y gracias a toda la gente que nos acompañó en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La FUL agradece tu asistencia.